¿Qué hola gente? Bienvenidos a Rebelión, a un nuevo episodio de Devocional. Día 29 de enero, vamos a darle. Vamos a darle. Solo ponemos un poquito de música. ¿Qué tal se escucha? Bien ahí, ¿no? Bien, bien. Yo pienso que ahí se escucha bien. Va. Pues le damos. Devocional Lucas 21. La ofrenda de la viuda. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Ok, o monedas de el menor valor. Ok, y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Ok, déjenme recordar nada más. En Lucas 20, ¿qué había pasado antes? Lucas 20. Lucas 20, la autoridad de Jesús, los labradores maldados, la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección, de quién es hijo el Cristo. Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar en ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pero mira, llegando algunos de los saduceos. Ok. A ver, todo sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Ahí nos encontramos en el templo. Pasa todo el tema de la confrontación con los escribas, les habla de los labradores malvados, les preguntan sobre el diezmo y Jesús responde magistralmente. Hablas con los saduceos, les explica sobre la vida eterna, cómo será la vida en esos momentos, sobre el tema de la resurrección, sobre cómo seremos en la vida eterna. Luego les da la explicación de la autoridad entre el Hijo de Cristo y David, o bueno, el Hijo de Cristo, perdón, el Hijo de David y David y el Cristo y Dios. Y luego voltea al pueblo y a sus discípulos y les dice que tengan cuidado en comportarse como se comportan los escribas. Y ahora sí, ahí viene. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos,
porque todos ellos echaron una ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Entonces, para Dios no es cuestión de cantidades. Para Dios es cuestión de qué tanto representa en tu corazón. ¿Sabes? Lo que Dios valora es el sacrificio, no importa la cantidad. Lo que Dios valora es el corazón, no importa la cantidad. Lo que Dios valora es tu amor por Dios, tu anhelo por cumplir con Dios, tu anhelo por honrarle, por darle su parte, por darle su lugar, por no olvidarlo, por manifestarle a Dios que sobre cualquier sufrimiento y sobre cualquier adversidad, Él tiene el primer lugar sobre tu vida. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: mirad, que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. O sea, a ver, aquí una pequeña explicación, un pequeño análisis. Uno, qué difícil lo de la viuda. Para empezar, ser viuda en una condición como, como en los tiempos de Jesús, es una cuestión de, de estar desamparado. O sea, la viudez era un desamparo. Estaba sola y si no tenía hijos que la respondieran. No había un hombre que respondiera por ella. No había un hombre que la protegiera, que la proveyera. Y si no tenía hijos que velaran por su seguridad, pues mal, ¿no? No existían las pensiones, no existían los lugares de los lugares de descanso para los ancianos, no existían muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de un tiempo abismalmente diferente. Y probablemente la viuda, por el hecho de lo que puso, pues estamos hablando de una persona con recursos muy limitados. Sin embargo, lo loable de esta mujer o lo interesante de esta mujer es que a pesar de sus limitaciones, su deseo de quedar bien con Dios era genuino. Y no sé si esas dos monedas, esas dos blancas, esas dos monedas de cobre eran lo proporcional a su ofrenda o era todo, bueno, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Yo no sé si ella dijo: pues ya, me voy a morir, no tengo nadie, no tengo nada, por lo menos con estas dos últimas monedas que tengo voy a honrar a Dios. Y así como la mujer del aceite, ¿se acuerdan? Y que Dios mandó al profeta y dijo que esta mujer pensaba que iban a hacer un último pan o algo así y se iban a morir. Y esta mujer probablemente dijo: dos blancas, honremos a Dios y moriremos. Recordemos que Jesús ha dicho en la Biblia que todo aquel que cuida su vida la perderá, y todo aquel que entrega su vida a causa del Evangelio ganará mucho en esta vida y en la que sigue, la eternidad, la vida eterna. Algo que
a mí me sobresale estoy seguro que Dios hizo algo con esta viuda. Totalmente. No, no veo a Jesús diciendo, mírenla, esa mujer ya no tiene nada, ninguna esperanza, ya no tiene ningún anhelo por vivir y está dejando todo lo que tiene para tirarse a morir. Y decir, ay, pobrecita, ¿no? X. No, yo estoy seguro que el Jesús que yo amo y el Jesús que yo, em, al que yo sirvo, tomó cuidado de esa mujer, que lo estaba dando todo, que estaba dando todo lo que tenía para vivir a Dios. No, no significa que tenemos que vivir la cultura de, de dejarlo todo y vender todo para las iglesias o para Dios y, y quedarnos en la nada. Yo creo que tenemos que ser sabios, bien administrados, cuidar lo que Dios nos da. Y, y siempre que demos a Dios, tiene que ser algo que sea un símbolo de adoración. No puede ser así como, bueno, pues hay una limosna. Yo creo que a Dios lo que nos está invitando esta parte, estos versículos, es a cuando demos a Dios debe ser una adoración. No debe ser una limosna. Em, porque cuando das limosnas a Dios, estás mostrando cuánto te importa a Dios. Pero esta mujer, en contraste, no sé en qué circunstancia tan difícil se encontraba, pero ella dio todo a sabiendas que prefería dejar aún lo poco que tenía para honrar a Dios y lo demás, pues no sé, yo no sé si no le interesaba, si estaba a punto de dejarse morir, pero bueno, el corazón, la preocupación de ella por honrar a Dios aún en su último momento de vida, aún en su mayor necesidad, es lo que genera el contraste con solo darle las obras a Dios en la opulencia. ¿Sabes? Y luego viene la parte donde seguramente algunos decían, qué padre el templo, qué bonito, ¿no? Cómo está adornado. Seguramente para el momento el templo era un edificio lujoso. Y Jesús les dijo, bueno, para eso que ustedes están admirando con mucho entusiasmo, va a haber un momento en el que va a quedar destruido. Si eso lo estaban escuchando los fariseos y los escribas, obviamente entraron en pánico. Los sacerdotes dijeron, ¿cómo? ¿Y este mono va a venir a destruir todo? Y la gente le dijo, ¿cómo va? ¿Cuándo sucederá esto? Y la respuesta que viene adelante como que no ayuda a, a tratar de pensar que no era Jesús el que probablemente les estaba haciendo la amenaza directa. Porque dice, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no los sigáis, y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Mm, necesitamos leer un comentario bíblico. A ver, denme un momento. Va, comentario bíblico. Mientras Jesús... vamos a ver el comentario bíblico de las dos blancas. Mientras Jesús contemplaba a unos ricos echar sus ofrendas en el arca del tesoro del templo, se sintió afectado por el contraste entre los ricos y la viuda pobre. Ellos daban algo, pero ella lo había dado todo, y en la estima de Dios ella dio más que todos ellos juntos. Ellos daban de lo que les sobraba, ella en cambio dio de su pobreza. Ellos daban lo que le costaba poco o nada, ella dio todo el sustento que tenía. El oro de la riqueza que se da porque no se necesita, lo echa Dios al abismo sin fondo. Pero el cobre teñido de sangre lo levanta a él y lo besa transformándolo en el oro de la eternidad.
Yo no puedo, ni siquiera me gusta hablar de recompensas eternas, ni de, ni de cosas en el cielo. No es parte de lo que yo he logrado entender o mi revelación, así que no puedo hablar de eso. Pero lo que alcanzo a ver es que hay mucha mayor estima en Dios cuando uno da del fruto de su trabajo que cuando uno da a la mejor, es un decir, no me malinterpreten, no sé, de las acciones, de lo que reditúan tus acciones en bolsa de valores y cosas así. Porque sabe Dios que, que a muchos seres humanos, si no es que a la gran mayoría, el pan de cada día les cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y saber que están dando del pan de cada día, que muchas veces es justo y muchas veces está, está limitado sus ingresos, Dios lo ve mucho más honra que quien dona millones de algo que ya no, pues, no le genera ningún sacrificio, por así decirle. Entonces, wow. Los versículos 5 al 33 son un gran discurso profético. Aunque se parece al discurso del olivete en Mateo 24-25, no es idéntico al mismo. Una vez más, deberíamos recordar que las diferencias en los evangelios tienen un profundo significado. En este discurso encontramos al Señor refiriéndose alternativamente a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y luego a las condiciones que predecerían su segunda venida. Por eso preferí que leyéramos el comentario bíblico, porque sabía que Jesús estaba mezclando dos sucesos y no entendía muy bien por qué. Es una ilustración de la ley de la doble referencia. Es una ilustración de la ley de la doble referencia. Sus predicciones iban a tener pronto un cumplimiento parcial en el asedio de Tito, pero tendrán un posterior pleno cumplimiento al final del periodo de la tribulación. Ah, ya entendí. El bosquejo del discurso parece ser como sigue. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Los discípulos preguntaron cuándo iba a suceder esto. Jesús dio primero una imagen general de los acontecimientos que iban a suceder a su propia segunda venida. Luego dio en grandes rasgos la caída de Jerusalén y de la era que seguiría. Finalmente les refirió las señales que precederían a su segunda venida y apremió a sus seguidores que viviesen esperando su regreso. Ah. Mientras algunos de los que de la gente admiraban la magnificencia del templo de Herodes, Jesús les advirtió que no se concentrasen en los objetos materiales que pronto pasarían. Llegarían los días en que el templo quedaría totalmente arrastrado. Tengo entendido que ahí dice templo de Herodes porque tengo entendido que antes del momento de la época de Jesús el templo se destruyó y Herodes los ayudó a los sacerdotes a edificar de nuevo el templo, por eso le dicen el templo de Herodes. Los discípulos sintieron inmediatamente curiosidad de saber cuándo iba a suceder aquello y qué señal indicaría su inminencia. Su pregunta se refería indudablemente a la destrucción de Jerusalén. La respuesta del Salvador parecía al principio llevarlos hacia adelante al fin de la era, cuando el templo sería destruido de nuevo antes del establecimiento del reino. Habría falsos mesías y falsos rumores, guerras y sublevaciones. No solo habría conflictos entre las naciones, sino también grandes cataclismos de la naturaleza, terremotos, hambres y pestilencia, terrores y grandes señales del juicio. A ver, luego qué sigue. Ándale. Bueno, volvemos al versículo y regresamos al comentario bíblico, ¿les parece? Ok. Ok. Vamos a subrayar un poquito. Y después vamos con las señales y persecuciones. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes
de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernantes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparad de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría de que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Porque yo os daré sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Por tanto, proponed en vuestros corazones una total y absoluta entrega por saber que Jesús nos defiende. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Esto, damas y caballeros, podría parecer que la salvación no es por gracia, pero, déjenme decirles que está hablando de un momento histórico en el cual tengo entendido que después de que se acabe el periodo de gracia, y eso hay que confirmarlo ahorita en el comentario bíblico, quizá no los confirme, pero una vez que termina el periodo de gracia, donde la salvación se recibe solo por creer en Jesús, y donde su iglesia, tengo entendido, que no estará más disponible, no me pregunten bajo qué circunstancias, la iglesia no estará más disponible, le habla directamente a que los judíos van a comenzar, los judíos reconocerán a Jesús y empezarán a predicar el evangelio. Pero es un tiempo diferente, ¿no? Es un tiempo diferente, ya no es un tiempo de gracia. Entonces, estos judíos que decidan predicar a Jesús y empezar a reconocer a Jesús como su Dios, van a pasar todas estas dificultades. Y entonces en ese momento, y solo en ese momento histórico, la perseverancia en Jesús ganará la salvación de las almas. Pero esto, damas y caballeros, tengo entendido que solo aplica en un periodo específico de la historia en el futuro y solamente para los judíos. Ahora, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en la tierra, e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Creo, en este último 20 al 24 versículos, creo que de nuevo está volviendo al sitio de Jerusalén en el año 70. Como que su narración va y viene entre el fin de los tiempos, la segunda venida y el sitio de Tito, me parece. Entonces, ahorita mejor el comentario bíblico nos va a dar una mejor resolución de esto. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre todas las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Qué bárbaro. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Ándale.
varias cosas. Uno, aquí hay un conocimiento indudable de que, de que los astros, como el Sol y la Luna, controlan el movimiento de las aguas. Es evidente, ¿eh? No sé en qué momento de la historia descubrieron que el Sol y la Luna tienen control sobre el movimiento de las aguas del mar en este planeta, pero ahí ya hay una revelación directa y estoy casi seguro que eso no se descubrió previo al 2000 antes de Cristo. Si la Biblia no tiene ciencia descrita en sus páginas y esto no se los hace ver, yo no sé qué se los puede hacer ver. Es más, lo voy a investigar. Bueno, creo que tengo que decir que desde el año 350 antes de nuestra era, antes de Cristo, ya se sabía, Aristóteles ya atribuía el movimiento de las mareas a la luna y al sol. Y sí, Aristóteles es del 384 a.C. al 322 a.C. Entonces, probablemente solo era una confirmación de este conocimiento. No es, no es como lo de la Tierra redonda, ¿se acuerdan? Que hace unos días lo vimos. Que cuando hablaba sobre el segundo retorno de Jesús, eh, en unos lados iba a ser de día y otros lados iba a ser de noche, y que era una revelación de que la Tierra era redonda y que no todo se iba a poder observar al mismo tiempo en todos los puntos. Y el descubrimiento de que la Tierra era redonda se hizo mucho después. Pero bueno, en este caso no fue así. Ya eso ya estaba en otro episodio, así que no lo vamos a volver a buscar. ¿Ustedes escuchan algo? Yo no escucho nada de la musiquita. Perfecto. Bueno, luego ya empieza la parábola de la higuera y les refirió una parábola: mirad a la higuera y todos los árboles cuando ya brotan las hojas, al verlo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Asimismo también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Qué fuerte. El reino de Dios está cerca de culminarse. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es totalmente para los judíos. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Nadie, ningún país estará exento de esta situación. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado Los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. O sea, predicaba tempranito, ¿eh? Jesús predicaba tempranito. Ok, comentario bíblico. Vamos a darle. Comentario bíblico.
Ok. Va, el periodo antes del fin. En la sección precedente, Jesús había descrito acontecimientos inmediatamente anteriores al fin de la era. El versículo 12 es introducido con la siguiente expresión: pero antes de todas estas cosas, de modo que creemos que los versículos 12 y 24 describen el periodo entre la época del discurso y la futura tribulación. ¿Cuál es el 12 al 24? Del 12 al 24. Ok, entonces, pero antes de estas cosas os echarán mano, los perseguirán. Ok, donde dice que propongas en tu corazón no defenderte, que Dios, que Él le enviará sabiduría, nos dará sabiduría. Ok. Describen el periodo entre la época del discurso y la futura tribulación. Sus discípulos serían arrestados, perseguidos, juzgados ante poderes religiosos y civiles, y encarcelados. Podría parecerles un fracaso y una tragedia a ellos, pero en realidad el Señor predominaría para hacer de todo aquello un testimonio para su gloria. Ellos no deberían preparar su defensa por adelantado. En la hora crítica, Dios les daría una especial sabiduría para decir cosas que dejarían totalmente confusos a los que se les opusiesen. Habría perfidia. ¿Qué? Habría perfidia en las familias. ¿Qué es perfidia? Perfidia. Significado: deslealtad o maldad extrema. Ándale, con razón. Mi ignorancia acaba de salir a la luz. Habría perfidia en las familias. Los parientes inconversos se entregarían a los cristianos y algunos serían incluso muertos debido a su testimonio de Cristo. Hay una aparente contradicción entre el versículo 16, matarán a algunos de vosotros, y el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto solo puede significar que aunque alguno de ellos muriesen como mártires por Cristo, su preservación espiritual sería completa. Morirían, pero no perecerían. Bueno, pues ahí dice. El versículo 19 indica que los que resisten pacientemente por Cristo en lugar de renunciar a Él demostrarán así la realidad de su fe. Los que sean genuinamente salvos se mantendrán fieles y leales a toda costa. La RSV lee: por vuestra persistencia ganaréis vuestras vidas. Ahora, el Señor toma con claridad el tema de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Este acontecimiento quedaría señalado por el hecho de que la ciudad sería rodeada por los ejércitos de Roma. El cristianismo de aquellos primeros tiempos, en el año 70 después de Cristo, tenía una señal específica para introducir la destrucción de Jerusalén y el arrasamiento del hermoso templo de mármol. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Esta debía ser una señal positiva de la destrucción de Jerusalén, y ante la señal debían huir. La incredulidad podría arguir que con un ejército rodeando las murallas de la ciudad, la huida sería imposible, pero la palabra de Dios nunca falla. El general romano retiró sus tropas por un breve periodo de tiempo, dando así oportunidad a los judíos creyentes para escapar. Lo hicieron, se fueron a un lugar llamado Pella, donde fueron preservados. Cualquier intento penetrar nuevamente a la ciudad sería fatal para ellos. La ciudad estaba para ser castigada por haber rechazado al Hijo de Dios. Las mujeres encinta y las que estuviesen criando se encontrarían en franca desventaja. Se verían dificultades de escapar del juicio de Dios sobre la tierra de Israel y sobre el pueblo judío. Muchos serían los muertos y los sobrevivientes serían llevados cautivos a otras tierras. La última parte del versículo 24
Es una notable profecía de que la antigua ciudad de Jerusalén quedaría sujeta al gobierno gentil desde aquel entonces hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. No significa que los judíos no pudiesen controlar por algún breve periodo. El pensamiento es que estarían constantemente sometidas a invasiones e interferencias por parte de los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. El Nuevo Testamento distingue entre las riquezas de los gentiles, la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles. La riqueza de los gentiles, Romanos 11:12, se refiere al puesto de privilegio de que gozan los gentiles en el tiempo presente mientras Israel está temporalmente puesto de lado por Dios. La plenitud de los gentiles es la época del arrebatamiento, cuando la novia gentil de Cristo será completa y tomada de la tierra y cuando Dios reanudará sus tratos con Israel. Los tiempos de los gentiles comenzaron en realidad con el cautiverio babilónico en el 521 a.C. y se extenderá hasta el momento en el que las naciones gentiles dejen de ejercer control sobre la ciudad de Jerusalén. A lo largo de los siglos, desde la época de la palabra del Salvador, Jesús les ha sido mayormente controlada por las potencias gentiles. El emperador Julián en el apóstata 331 a 366 después de Cristo trató de desacreditar el cristianismo, intentando refutar esta profecía del Señor. Por esta causa, alentó a los judíos a reconstruir el templo. Ellos se dedicaron de buena gana a la tarea, incluso empleando palas de plata en su despilfarro. Pero mientras trabajaban, se vieron interrumpidos por un terremoto y por bolas de fuego que surgían del subsuelo. Tuvieron que abandonar el proyecto. ¡Qué bruto! Ok. Estos versículos describen las convulsiones de la naturaleza y los cataclismos en la tierra que precederán a la segunda venida de Cristo. Habrá perturbaciones implicando el sol, la luna y las estrellas, perturbaciones que serán claramente visibles desde la Tierra. Los cuerpos celestes se moverán de sus órbitas. Esto podría hacer que el eje de la Tierra se inclinase. Habrá grandes olas de agua que barrerán regiones de los continentes. El pánico se apoderará de la humanidad a causa de los cuerpos celestes en un curso de casi colisión con la Tierra, pero hay esperanza para los piadosos. Entonces verán al Hijo del Hombre y que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otra señal que indicará la inminencia de su regreso será que brotarán la higuera y todos los árboles. Aquí la higuera es un buen símbolo de la nación de Israel. En los últimos días comenzará a dar evidencia de una nueva vida. Desde luego, no carece de significado que después de siglos de dispersión y oscuridad, la nación de Israel fue restablecida en el 1948, y es ahora reconocida como miembro de la familia de las naciones. El hecho de que los otros árboles también brotan puede significar el enorme crecimiento del nacionalismo y el surgimiento de muchos nuevos gobiernos en nuevos países del mundo en desarrollo. Estas señales significarían que el glorioso reino de Cristo sería pronto establecido. Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero ¿qué significa para él esta generación? Algunos creen que se referiría a la generación viviendo en la época en la que pronunció estas palabras, que no, y que todo se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Pero esto no puede ser, porque Cristo no volvió de una nube con gran poder y gran gloria. Otros creen que esta generación se refiere a las personas viviendo cuando estas cosas comiencen a suceder, y que los que vivan para ver el comienzo de las señales vivirán para ver el regreso de Cristo. Todos los acontecimientos predichos sucederían dentro de una generación. Esta es una posible explicación. Otra posibilidad es que esta generación se refiere al pueblo judío en su actitud de hostilidad contra Cristo. El Señor estaba diciendo que la raza judía sobreviviría esparcida pero indestructible, y que esta actitud para con él no cambiaría a través de los siglos. Quizá los 2 puntos 2 y 3 sean ciertos.
Los cielos atmosférico y estelar pasarán. También pasará la tierra en su forma presente, pero estas predicciones del Señor Jesús no dejarán nunca de ser cumplidas. Mientras tanto, sus discípulos deberían guardarse de quedar tan ensimismados en comer, beber y en las preocupaciones mundanas, que su venida tuviese lugar de repente. Así es como vendrá sobre todos los que piensan en la tierra como su morada permanente. Los verdaderos discípulos deberían velar y orar en todo tiempo, separándose de esta forma del mundo impío que está condenado a experimentar la ira de Dios, e identificándose con los que van a estar en pie, aceptados delante del Hijo del Hombre. Cada día el Señor enseñaba en el área del templo, pero salía a pasar todas las noches en el Monte de los Olivos, sin hogar en el mundo que él había hecho. Y todo el pueblo venía a él de madrugada, anhelantes de oírle en el templo. Quizá eso se refería a Jesús cuando alguien le dijo: Señor, te quiero seguir. Y él le dijo: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera pedido un chance a alguien, le hubieran dado asilo. Pero Jesús quiso mantener su autoridad súper marcada. Y creo que es la misma austeridad que los hombres que deciden seguir a Dios deben manifestar. No que todos los pastores deberían dormir en la calle, pero debe haber una austeridad intencional cuando se vive del Evangelio. Eso pienso yo. Debe haber una austeridad intencional. Cuando se vive del Evangelio. Así lo hizo Jesús. Jesús era el dueño de todo. Jesús lo pudo haber hecho diferente, sin embargo lo hizo así. Y bueno, acabamos esa parte. Acabamos esa parte. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con el comentario bíblico? ¿Por qué no puedo regresar? Regálenme un segundo. Listo, estamos de vuelta. Génesis 38, Judá y Tamar. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Hira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Y aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Pues no daba a luz ella sola, había que hacer su chamba. O sea, Judá tenía que estar haciendo su chamba. Y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito. La cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor. Y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado. Y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Qué cosa tan más rara. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensará: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre.
Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasando el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, y él y su amigo Hira Adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole: aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, para que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, o sea, mañoso el Judá: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y le dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: me darás una prenda hasta que lo envíes. Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió al cabrito por medio de su amigo el Adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Puros chismes. Entonces Judá dijo: sacadla, que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió a tener más relaciones con ella, pues no era su nuera. Y sucedió que al tiempo de dar la luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero de aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara, amanecer o resplandor. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. La santidad es majestuosa. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano, y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas. Ok. Otra posible lectura es: desgaja las encinas y deja los bosques desnudos. En su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre.
El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor vendrá a su pueblo con paz. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hoy duró un poquito más. Un abrazo para todos. Chao.